Continuamos ahora ya con el último tema de las aplicaciones del cálculo integral, de la integral definida, que son los volúmenes sólidos de revolución. Nos hace falta las integrales impropias, pero ese va a ser un tema aparte, no lo vamos a manejar como aplicaciones. Entonces vamos con este tema que es el volumen de sólidos de revolución. ¿Qué es un volumen sólido de revolución? Esto es cuando una región plana se rota alrededor de una recta fija denominada eje de revolución, ya sea el eje X o el eje Y. El resultado lo denominamos sólido de revolución, que son sólidos obtenidos por la rotación de una figura alrededor de un eje. Aquí estamos viendo un ejemplo. Aquí está nuestra función, que es la que vamos a rotar, y la figura generada es esta. Entonces, ese es un sólido de revolución. Es una figura que se genera a partir de la rotación de una determinada función. Hay varios métodos para resolver o para calcular el volumen de un sólido de revolución a partir precisamente de una función, pero nosotros vamos a ver únicamente dos, que es el método de los discos y el método de las superficies cilíndricas. Insisto, hay más, pero son los únicos que vienen, que nos señalan en nuestro temario. Como ustedes saben, estos problemas son para una determinada materia porque su servidora es profesora de cálculo integral, entonces yo estoy únicamente haciendo videos referente a los temas que vienen en mi temario. Entonces vienen estos dos temas, el método de los discos y el método de las superficies cilíndricas. ¿Cómo podemos identificar cuándo aplicar un método y cuándo otro? Bueno, el método de los discos tiene estas características. Si la región del primer cuadrante limitada por las curvas f de x y g de x, f de x y g de x que tenemos aquí, el eje x, en este caso este eje x, y las rectas x igual a y x igual a b, que en este caso van a ser estas rectas, estas que están aquí, rota alrededor del eje x, o sea, alrededor de nuestro eje x, entonces el volumen del sólido de revolución está dado por esta fórmula. Volumen es igual a la integral de AB de pi. ¿Por qué? Por nuestra función f de x elevada al cuadrado menos nuestra función g de x elevada al cuadrado. Entonces, estas son las características que debe de tener mi problema para aplicar el método de los discos. ¿Cuándo aplicamos el método de las superficies cilíndricas? Bueno, cuando el volumen del sólido de revolución generado al rotar era limitada superiormente por la gráfica f de x e inferiormente por x, desde x igual a hasta x igual a b, alrededor del eje y, entonces nuestra fórmula es esta. Volumen es igual a 2pi de nuestra integral de AB de x por la función que nos proporcionan de x. ¿Cuál es la diferencia? Este método de las superficies cilíndricas va a girar alrededor del eje y el eje de los discos va a girar, a rotar alrededor del eje X. Entonces, esa es una de las características principales para identificar cuál método utilizar en un determinado problema que nos proporcione. Y también puede ser que ya en el problema nos digan resolver por el método de los discos o resolver por el método de las superficies cilíndricas. Eso ya depende mucho del autor y depende mucho sobre todo del profesor al momento de estar resolviendo este tipo de problemas.